Bueno, ahí me escuchan bien, ¿sí? Bueno, pues bienvenidas a la primera clase del mes de abril. Todo este mes va a estar dedicado a electroterapia. Vamos a ir hablando de los tipos de corriente, su dosificación, las indicaciones, contraindicaciones. Y pues lo que yo espero de estas clases es que ustedes aprendan a dosificar de manera correcta y que conozcan pues todo lo que genera la electroterapia, ¿no? Entonces, el primer tema, vamos a hablar de electroterapia y analgesia. Es un tema muy importante y creo que el que más utilizamos en la práctica. Y bueno, si van teniendo cualquier duda, me van diciendo. Entonces, la primera pregunta es cómo nosotros podemos entender la electroterapia analgésica. Pues aquí es muy importante pues entender las posibilidades que nos da la electroterapia con los objetivos analgésicos. ¿Por qué? Porque es importante, pues primero tener conocimientos de varias ramas. Las principales son tener un conocimiento básico de la fisiología del dolor y de todos los procesos que están relacionados, así como las características morfofuncionales de los receptores y las características de las fibras sensitivas y de las vías motoras, pues para poder diferenciar cuando nosotros vamos a aplicar una corriente pues a nivel sensitivo y cuando vamos a buscar alguna respuesta motora. Al mismo tiempo, pues también hay que tener en cuenta los aspectos que van relacionados con la percepción del dolor. Y bueno, pues para no salirnos tanto del tema, el día de hoy vamos a tocar algunos elementos integradores que se podría decir que son difíciles de encontrar de una forma resumida, no en todas las bibliografías. Entonces, los temas que hoy vamos a tocar van a ser estos tres. Las causas de los fracasos de un programa de electroenergesia mal aplicado, los factores a tomar en cuenta para lograr los objetivos de un buen programa de electroterapia y bueno, las teorías propuestas que nos ayudan a explicar los efectos analgésicos de las corrientes que aplicamos. Entonces vamos con el primer tema. ¿Cuáles son los factores que nosotros debemos tener en cuenta para pues alcanzar los objetivos del programa? Aquí son varios y yo creo que algunos de ustedes ya lo aplican, ya lo conocen, pero es importante mencionarlos. Los tres primeros es pues tener un adecuado diagnóstico. Recuerden, en las clases anteriores hemos dicho que todo esto va a depender de realizar una buena valoración. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos la historia clínica y una valoración correcta con pruebas funcionales, pues nos va a dar el diagnóstico concreto y el indicado. Y todo esto va relacionado con el modelo MIF, el de fisioterapia, y es importante llevarlo a cabo, al pie de la letra, porque si nos brincamos algún paso, pues a lo mejor el tratamiento que le apliquemos a nuestro paciente, pues no va a ser el correcto o el adecuado para la patología que presenta. Entonces, todo esto se basa en la valoración que nosotros realicemos. El otro factor es considerar el momento evolutivo de la afección. ¿Qué quiere decir esto? Si es una lesión aguda o es una lesión crónica, cuánto tiempo lleva de evolución y a lo mejor el tratamiento eh, pues que ya tomó anteriormente. Entonces, pues es importante todo esto preguntarle al paciente antes pues, de poner un programa de electroterapia. El siguiente factor es saber si se estimulan terminaciones nerviosas en la piel, en la zona afectada o cerca de ella. ¿Por qué? Porque recordemos que al momento de nosotros aplicar o poner los electrodos, existen diferentes formas. Puede ser por dermatomas, en la zona de dolor, en la zona cercana al dolor. Y pues esto, ¿de qué va a depender del criterio de nosotros como fisioterapeutas? No existe como tal una regla o como una receta que nosotros podamos seguir, simplemente es en base a la experiencia que nosotros vamos teniendo y a los resultados que vamos obteniendo de acuerdo a cómo aplicamos la electroterapia. Entonces, los siguientes factores son, pues, conocer la intensidad del estímulo. ¿Por qué? Porque esto debe ser lo suficientemente fuerte como para sentirlo con nitidez, pero no debe de ser desagradable. Habitualmente esta intensidad hay que subirla pues progresivamente
para evitar la acomodación y mantener un umbral inicial del tratamiento. Es como esa oración que le decimos a todos nuestros pacientes. Vamos a empezar a subir la corriente, va a irlo sintiendo de tal manera. Lo más común es el hormigueo, por ejemplo. No le debe de doler. Cuando comience a percibir, me avisa para que yo sepa y le vamos subiendo poco a poco, ¿no? Entonces yo creo que esa ya se la saben de memoria. Es importante siempre, siempre decírsele al paciente, ya que, por ejemplo, si es la primera vez que va a recibir este tipo de terapia, pues es una experiencia nueva. A lo mejor muchos van a estar nerviosos, van a tener miedos, van a tener dudas de que si no les vamos a lastimar, de que si no va a doler. Entonces nosotros hay que explicarles de la manera correcta, pues que es un estímulo agradable y no doloroso. El siguiente factor a tener en cuenta es el tipo de corriente que vamos a aplicar. ¿Por qué? Bueno, porque solo en determinadas aplicaciones se va a utilizar corrientes con alto componente galvánico y se va a llevar a la intensidad muy próxima al umbral doloroso. Entonces, esto pues va a tratar fundamentalmente a los pacientes de dolor crónico y para estimular descargas eferentes inhibitores. Entonces, ese es un ejemplo que yo les daría y pues al momento de escoger el tipo de corriente, pues debemos de saber si es para dolor agudo, si es para dolor crónico, si queremos activar fibras motoras, si queremos eh, para músculos denervados también existen tipos de corriente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder elegir la corriente que vamos a aplicar? Igual con los conocimientos que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque a lo mejor la mayoría pues aplica TENS para dolor, pero sabemos que a lo mejor corrientes interferenciales o EMS en una dosificación específica pues nos pueden ayudar un poquito más a la analgesia. Entonces, esto va en base a los conocimientos que tengamos anteriormente. El siguiente factor es trabajar con un objetivo preciso. ¿Qué significa esto? Una vez que nosotros realizamos una exploración previa, conocemos pues a lo mejor la fisiología del sistema nervioso o del sistema musculoesquelético. Entonces, si nosotros vamos a buscar analgesia, pues sabemos el tipo de corriente y la intensidad que vamos a ocupar. Si nosotros buscamos un estímulo motor, también sabemos que hay una corriente específica para poder alcanzar ese objetivo. Entonces, pues es importante siempre al principio del tratamiento determinar cuál va a ser el objetivo después de aplicar la corriente. Los siguientes factores van a ser tener en claro el origen y el tipo de dolor del paciente. Ahora, aquí a lo mejor podemos entrar en un debate. ¿Por qué? Porque sabemos que los pacientes no sienten el mismo tipo de dolor y pues el dolor es algo subjetivo que va en base a las vivencias que uno va teniendo, ¿no? Porque a lo mejor para lo que el paciente es muy doloroso, para nosotros no lo sea. Entonces también aquí hay algunas escalas que tengo, se las voy a compartir, que pueden ir aplicando para determinar un poquito más y saber qué tipo de dolor tiene su paciente. ¿Me pueden mencionar algún tipo de dolor que ustedes conozcan? Vamos, si recuerdan eso, los tipos de dolores que existen. Sí, yo no lo recuerdo. Punzante. Ok, si es un tipo, dolor irradiado, crónico, agudo. Muy bien, tenemos también el dolor somático, el dolor visceral, por ejemplo. Entonces, pues es importante tener en cuenta el tipo de dolor y el origen. ¿Por qué? Porque como bien lo dicen, hay dolor irradiado. Y puede ser que, no sé, le duela el codo, pero el origen de ese dolor de codo viene a lo mejor del plexo braquial, ¿no? Entonces, por eso es importante, y vuelvo a repetir, hacer una buena historia clínica. Entonces, aquí nos muestra, pues, un ejemplo
que dice que si se busca analgesia con efectos motores, deberíamos de modular la corriente en trenes, con periodos de trabajo y de reposo que prevengan la aparición de fatiga, ¿no? Ese es un ejemplo que les daría en este punto. Entonces, el siguiente factor a tener en cuenta para lograr los objetivos del programa de analgesia es no dudar en la técnica empleada. Esto es muy importante. Yo sé que a lo mejor ustedes apenas van empezando y que pues, les surgen muchísimas dudas, ¿no? Pero recuerden, siempre frente al paciente pues, hay que mostrarse seguros y aunque no lo recuerden bien, pues a lo mejor ya después, no estando ahí cerca del paciente, lo pueden repasar rápidamente. Entonces, pues un ejemplo, en las corrientes constantes no debe de mantenerse la contracción del músculo sin reposo. Es más, debemos de respetar los periodos que existen en ese tipo de corriente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber esto? Lo vuelvo a repetir, por los conocimientos que tengamos. Y algo muy importante que igual queda en este punto, si no conocen la corriente, que a lo mejor el licenciado o el pasante o el que esté a cargo les dice que apliquen, díganlo. ¿Por qué? Porque si no saben modular la frecuencia, la intensidad, la potencia, los trenes, etcétera, pues el afectado va a ser el paciente, ¿sí? Entonces, si no conocen alguna técnica, no la empleen. Mejor pregunten, investiguen y ya después la pueden aplicar. Y no solo hablando de electroterapia, también hablando de otras técnicas dentro de la fisioterapia. Cualquier cosa que no conozcan, mejor digan no lo sé, a estarle jugando y tratando de pues hacerlo correctamente, ¿no? Para eso van ahorita a sus prácticas, a sus clínicas, a su servicio social, para aprender y preguntar todo lo que puedan. Ahorita es cuando lo deben de hacer. Una vez que ya salen, ahora sí, pues están ustedes solitas y van a tener que, pues que aplicarlo y confiar 100% en ustedes. Entonces ahorita aprovechen este tiempo de seguir aprendiendo y no se queden con dudas. Pregunten todo lo que no entiendan o lo que no recuerden. Entonces, el siguiente punto es aplicar parámetros correctos. Esto va de la mano con la técnica empleada. ¿Por qué es importante? Bueno, pues se recomienda que correspondan los parámetros con los objetivos que nosotros buscamos. Generalmente no son largos los periodos de aplicación, con una media según nuestra experiencia clínica. Esto va a depender de los resultados que nosotros vayamos teniendo con los pacientes. Hay mucho debate de cuánto tiempo se debe de aplicar una corriente. Unos dicen que 15 minutos está bien, otros 20 minutos está bien, otros incluso 30 minutos la aplican. Pero ¿de qué va a depender que nosotros podamos eh, pues identificar estos parámetros de la experiencia que nosotros tengamos con nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, pues sí, podría decirse que va de entre 10 a 30 minutos de tratamiento por sesión y algunos artículos nos dicen que pues a lo mejor los pacientes necesitan de 10 a 15 sesiones con electroterapia y se puede aplicar pues según el caso del paciente, una o dos sesiones por día, aunque la verdad, seamos sinceros, ningún paciente pues recibe esa dosificación, ¿no? Muchas veces a lo mejor en las clínicas pues van 2 días por mucho y pues solamente le aplicamos 15 minutos, ¿no? Por los tiempos que a veces tenemos o porque pues creemos que eso es lo correcto. Y eso de aplicar de 10 a 15 sesiones, a mi punto de vista, siento que es excesivo, ¿no? Todo va dependiendo pues del avance que vaya teniendo el paciente. Yo por lo regular por mucho unas 5 o 6 veces, 5 o 6 sesiones les aplico electroterapia. Y pues a mí me gusta más trabajar con ejercicio terapéutico, entonces trato de no acostumbrarlo tanto a agentes físicos. Pero también pues de qué va a depender esto, del tipo de terapeuta que ustedes sean. Ya lo hablábamos anteriormente, si son terapeutas que les gusta el tratamiento pasivo, pues sí se la pueden llevar a lo mejor con estos parámetros que les acabé de mencionar. Pero si no, si son terapeutas más activos, siempre van a buscar pues que el ejercicio sea su tratamiento, ¿no? Que esté basado en eso. Entonces vamos con los últimos 3 puntos, 3 factores. El siguiente pues es eh, tener un amplio dominio de la técnica.
no tener los conocimientos concretos, adecuados y suficientes para poder aplicar electroterapia. Recordemos que no solamente pues es lo que nos dice el aparatito, no, detrás de eso pues hay muchos conocimientos previos de fisiología, de física, de química y de patología principalmente. Entonces no de en balde estudiamos casi 5 años en la carrera y pues este punto también es muy importante. El siguiente es proveer confort y confianza al paciente, lo que les decía. A lo mejor es un paciente que es la primera vez que le vamos a aplicar electroterapia, hay que explicarle todo. ¿Qué es la electroterapia, sus beneficios, las indicaciones, las contraindicaciones, qué es lo que va a sentir y qué es lo que se espera de la corriente? Y el siguiente, yo creo que es uno de los más importantes, es realizar una retroalimentación. Porque siempre es muy importante que al terminar de aplicar la electroterapia, le preguntemos al paciente cómo se siente, qué fue lo que sintió durante la corriente y si no hay ninguna molestia o alguna otra alteración. ¿Por qué? Porque llega a haber casos que hay pacientes que a lo mejor después de la corriente dicen que les duele más o que aumentó su molestia. Entonces, pues eso lo debemos tener mucho en cuenta, pues para ir modificando el tratamiento que le vamos a aplicar. ¿Ok? No hay preguntas en estos factores, no hay dudas. Recuerden, todos estos son los factores que debemos de tener en cuenta para lograr los objetivos de un programa correcto de electroanalgesia. ¿No hay dudas? Pasamos a lo siguiente. Ok, bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las teorías o mecanismos que explican los efectos analgésicos de la corriente, principalmente de baja y de mediana frecuencia. Muy probable alguna de las teorías que vamos a hablar ya las conocen, entonces vamos a darle un repaso muy en general. Entonces, dentro de las teorías o mecanismos encontramos estas 7. Iontoforesis, aplicación local a lo largo del trayecto del nervio, puerta de entrada o teoría de la compuerta, aplicación sobre las zonas reflejas o acupunturales, la aplicación por contracciones musculares alternativas, el sistema autoanalgésico cerebral y la aplicación por corrientes de alto voltaje. Entonces, vamos a ir hablando de cada una de ellas. Igual si quieren agregar algo, lo pueden ir ahí escribiendo en el chat. Si conocen alguna de las que están acá, antes de empezar, si han escuchado alguna de estas teorías o mecanismos, vamos, díganme sí o no. No pasa nada si no se acuerdan muy bien. Ahorita lo repasamos. Yo creo que al menos estas dos, la teoría de la compuerta y yo te ofrece si las han escuchado. Muy bien. Ok, bien, Lucy. Vamos, Diana y Mari, ¿si han escuchado alguna de estas? Sí, o no. Ok, bien. Entonces vamos a empezar. ¿Qué saben de este tema? Iontoforesis. ¿Qué recuerdan? ¿Qué se imaginan que sea? Yo creo que esta sí la han visto. ¿Sí o no? Nada. ¿Algún dato? Una palabra clave, ¿no? Ok, bien. Entonces recordemos que este tipo de técnica consiste en la introducción de medicamentos a través de una corriente aplicada sobre la piel, en este caso. Y bueno, pues aquí se van a utilizar analgésicos, anestésicos, entre otro tipo de medicamentos.
Y bueno, estos son incorporados en el espesor de las capas celulares que van a conformar la piel y luego se van a distribuir a través de la microcirculación local, alcanzando las zonas de lesión. Y bueno, pues se va a obtener una combinación de efectos sensitivos, polares, circulatorios, potenciados y además, pues el plus es que se introduce el medicamento, ¿no? Entonces aquí tenemos un gráfico que nos dice que los iones activos van a atravesar la piel a través de los orificios de las glándulas sudoríparas, sebáceas y los folículos pilosos, que serían los que están acá, ¿no? Que es donde colocamos los electrodos. Y bueno, pues va a traspasar la epidermis, los iones del electrodo activo y se van a almacenar y actuar en la forma local, prolongando así el efecto durante horas e inclusive días, ¿no? Entonces aquí vemos que el electrodo pasa el fármaco hacia la microcirculación y bueno, pues aquí ya se distribuye en toda la zona del dolor, ¿no? Entonces es una buena técnica. Yo la verdad no la he aplicado, pero pues por lo que leo y por lo que investigué, pues sí es muy efectivo. Entonces, pueden preguntar en sus clínicas si alguna vez la han aplicado, los licenciados que estén ahí a cargo. Y yo me imagino que les van a decir que no. ¿Por qué? Porque pues es una técnica que casi no se aplica, pero que a lo mejor muy probablemente se debería de aplicar más seguido. ¿Dudas en esta? ¿No? Les digo, vamos a hablar muy en general porque se supone que ya lo deben de saber. De todos modos, si van teniendo duda, váyanme diciendo. Pasamos a la siguiente. ¿Sí? ¿Continuamos o no? Ok, aquí respecto a la aplicación del medicamento. Ujú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Incluso esta técnica también se utiliza en ultrasonido. Esa sí le he aplicado. Bueno, aquí es directamente en el electrodo o cómo sería la aplicación. Ok, bien. Por lo que yo sé, el medicamento se pone en la piel y después se coloca el electrodo. Y pues ya de ahí el tipo de corriente. Lo más utilizado es TENS e interferenciales en esta técnica. Pero les digo, yo la verdad nunca lo he visto que lo apliquen. Y también yo creo que una de las razones por la que a lo mejor no lo aplican es porque a veces puede llegar a quemar un poco la piel, ¿no? Por el mismo contacto del medicamento y el electrodo. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente así el simple electrodo tener contacto con la piel, hay muchas veces que los pacientes son como muy sensibles, incluso con la pura corriente llega a haber algún tipo de quemadura leve. Entonces, si aumentamos eso, un medicamento, algún tipo de pomada o algo así, por ejemplo, pues sí puede llegar a quemar un poquito más. Entonces, yo pienso que a lo mejor por eso no la aplican tan constantemente. Pero por lo que sé, va el medicamento sobre la piel, el electrodo y ya pasa la corriente. La corriente que se utiliza, principalmente TENS e interferenciales. ¿Por qué? Porque sabemos a lo mejor que son las que tienen más efecto de analgésico. Si le sumas pues el medicamento va, por decirlo, a duplicar a lo mejor el efecto, ¿no? Por eso aquí nos dice que puede durar entre horas o días. Les digo, donde sí le he aplicado y donde sí lo he visto es con el ultrasonido. Más que nada con pomadas de diclofenaco, que es lo más común. Entonces pones la pomada en el cabezal del ultrasonido y pues ya, lo aplicas, lo colocas, pero ahí obviamente también debes de tener cuidado de no quemar al paciente, porque como tiene un principio activo la pomada y aparte pues están las vibraciones del cabezal del ultrasonido, pues sabemos que a lo mejor puede llegar a irritar más la piel e incluso pues siempre hay que estar constantemente checando que no pase eso. Pero realmente en electroterapia, repito, no lo he visto que la apliquen, pero bueno, es una buena técnica que a lo mejor deberíamos de
empezar a aplicar más seguido. Y si utilizando el ultrasonido usa los mismos parámetros, ¿de qué? ¿De la dosificación del ultrasonido? Sí, 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 los mismos parámetros. Eh, pues ya lo dosificas si quieres que sea mecánico o continuo. Y pues aproximadamente yo lo pongo a 0,5 watts y máximo 0,8 watts sobre centímetro cuadrado, insisto, para no irritar tanto la piel. Y de tiempo, aproximadamente unos 6 7 minutos con el ultrasonido. Y sí, los parámetros ahí no cambian, simplemente lo que estás agregando es la aplicación del medicamento. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué pasa con el ultrasonido? Como son las ondas, pues sabemos que esas ondas llegan un poquito más profundo, dependiendo si lo pones, digo, mecánico o continuo. Entonces, como estás aplicando la pomada o algún medicamento, pues eso va a llegar a la microcirculación, como aquí es lo mismo. Va a traspasar la epidermis y pues van a llegar a la microcirculación más cercana, y pues va a hacer que ese medicamento pues se esparza más rápido en la zona de dolor. Entonces, les digo, lo más común que he visto es la pomada de diclofenaco, y esa yo la aplico en pacientes cuando realmente el dolor es muy intenso y crónico o de mucho tiempo, ¿no? Y pues sí he tenido buenos resultados, he visto que pues, el efecto tarda un poco más y que me permite pues realizar más ejercicio o movilizaciones, por ejemplo. Pero sí, los parámetros del ultrasonido no cambian. Ok, vamos con la siguiente técnica, interferencia del dolor. Este también no, yo creo, estoy muy segura que ya la han escuchado e incluso la aplican. Bueno, aquí nos menciona que el cátodo va cerca de la zona dolorosa y el ánodo va junto a las espinas o hacia la metámera afectada, es decir, como lo podemos ver acá, ¿no? Supongamos que la zona dolorosa es aquí en la muñeca, ¿no? Entonces el cátodo va cerca o justo en la zona de dolor y el ánodo va lejano a la zona. Entonces aquí en la interferencia del dolor va a haber dos efectos, el efecto electroquímico y el efecto sensitivo. El efecto electroquímico de los electrodos sobre las zonas van a contribuir a la regularización del metabolismo de la corriente, ¿sí? Y el efecto sensitivo, que va a estar conducido por las fibras A delta, van a desencadenar una inhibición a nivel de la formación reticular de la médula. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, sabemos que cuando se aplica una estimulación eléctrica en el trayecto de un nervio, es decir, de un tejido que sea muy excitable, el impulso eléctrico aplicado viaja en ambas direcciones. La parte de este impulso eh, va a viajar, que viaja hacia la médula, va a actuar a través, va a actuar a través del mecanismo de la puerta de entrada o de la teoría de la compuerta, ¿no? Y bueno, la otra parte del impulso que se desplaza en sentido contrario hacia la periferia va a producir una interferencia en la frecuencia del impulso doloroso, lo que nos va a dar una nueva frecuencia o barrido, siendo la resultante de menor frecuencia que las originales, con el consiguiente efecto de reducción del estímulo doloroso. Es decir, un estímulo va a ir hacia la médula, hacia arriba, y el otro estímulo va a ir hacia abajo. Entonces, en este choque, básicamente es el efecto de la corriente de interferenciales, ¿no? Se va a cruzar, va a generar un nuevo estímulo, por así decirlo, y pues el cerebro, el sistema nervioso se va a enfocar en ese estímulo, en ese barrido, y pues va a dar como resultado la reducción del dolor. Bien, entonces vamos con la siguiente teoría, que esta es la puerta de entrada o de la teoría de la compuerta. Muy bien, entonces esta me mencionan que es la que conocen más y pues yo creo que es la que más enseñan en la escuela.
¿no? Y bueno, pues este mecanismo es el más citado para explicar la electroanalgesia. Está basado en la teoría de Cattle Control, desarrollada por Melka y Well. Entonces, pues esta nos dice que básicamente las células T que tenemos aquí en este diagrama, el de aquí arriba, las células T, además, pues, no, perdón. Aquí en las células T, que están dentro de la sustancia gelatinosa de Ronaldo en la médula, son estimuladas por las fibras aferentes nociceptivas de pequeño diámetro y que son amielínicas, o sea, las fibras de tipo C, donde se encuentra el daño. Y bueno, también pueden ser pues estimuladas por las fibras A beta, que son del tacto, recordemos. Bueno, su función específica es transmitir esta información nociceptiva hacia los centros superiores, donde vamos a encontrar una interneurona inhibitoria, ¿sí? Cuando las células T, además de recibir un estímulo sensorial no doloroso, pues son capaces de inhibir la transmisión de la información nociceptiva a los centros superiores, sirviendo como puerta de entrada. De este modo, recordemos que el reclutamiento predominante de las fibras A beta son responsables de la transmisión empírica y sinestésica, lo cual va a bloquear en el asta posterior de la médula la transmisión del impulso nociceptivo conducido por las fibras C. ¿Sale? Es decir, vienen acá, llegan a la interneurona inhibitoria y al mismo tiempo llegan las fibras A beta. ¿Sí? Entonces aquí se bloquea y bueno, pues ya esa señal se va a transmitir de una forma débil, por así decirlo. Entonces, esta teoría de la puerta de entrada puede ayudar a la comprensión del efecto del alivio parcial o total que surgen al afrontarnos con firmeza durante unos minutos la parte del cuerpo que ha sufrido algún golpe, o el efecto de aplicar masaje, por ejemplo, o vibradores transcutáneos con fines terapéuticos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta teoría? Bueno, pues desencadenar mecanismos de sedación nerviosa general, de estimular descargas hormonales inhibitorias del simpático y activadoras del parasimpático, además de aumentar el umbral psíquico del dolor, inhibir la transmisión entre núcleos talámicos y de la corteza y disminuir el tono muscular y relajar principalmente contracturas, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de corriente activa esta teoría de la compuerta? Interferenciales, bifásicas, monofásicas, intens, continuo, sensitivo y motor, principalmente. Entonces, esta imagen de aquí abajo me gustó mucho porque es una manera más sencilla de entender esta teoría, ¿no? Tenemos que aquí está la sensación de un dolor, la cual quiere entrar, por decirlo así, a nuestro cuerpo. Entonces va a haber varios factores que pueden ayudar a que esta sensación viaje más rápido, ¿no? Por ejemplo, si nuestro paciente es sedentario, con sobrepeso y sumado a eso tiene tensión muscular, pues la sensación del dolor va a viajar muchísimo más rápido. Además, si tiene pensamientos de desesperanza, de abandono, de tristeza, de miedo, inquietud, ira, y sumado a esto hay conflictos relacionados con su estilo de comunicación, su estilo de vida, su contexto familiar, y bueno, pues sumado a todos estos factores, además hay desintegración de los planes a futuro, no hay motivación y pues él piensa que su vida está basada en dolor, pues todo eso ayuda a que la sensación del dolor sea más fuerte y que viaje muchísimo más rápido. Y que con cualquier cosa, pues su cuerpo rápidamente actúe y mande esa señal de que va a doler constantemente y todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como sus terapeutas? Cerrar esa puerta, por así decirlo, con algunas estrategias del control del dolor. De este lado, pues tenemos muchas ventajas nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos los conocimientos suficientes, no solamente aplicando electroterapia. También aquí entra, pues, el ejercicio, la dieta y la relajación. Recordemos que para estar sanos
se debe de cumplir la triada, ¿no? Mental, físico y emocional. Entonces, pues aquí va de la mano. Además de que debemos decirle al paciente, pues que debe tener pensamientos positivos, de esperanza, de sensación de control, de las sensaciones que está teniendo y de tener emociones positivas como pues la alegría, diversión, confianza en sí mismo, amor propio, de cuidarse, de querer salir a lo mejor de esa depresión en la que está. También de inculcarle pues que las buenas relaciones familiares pues son muy positivas en su recuperación y debemos de quitarle la ansiedad que tiene y ser más asertivos hacia el tratamiento que le estamos aplicando. Y bueno, pues también es muy importante siempre poner metas, poner objetivos, los valores que vamos a aplicar durante el tratamiento, recordarle que pues su espiritualidad debe estar en buena forma y bueno, pues todo esto va a ayudar a un estilo de vida más saludable. Entonces, no solamente se basa en la electroterapia, no cualquier agente físico. Recordemos que hay muchos factores alrededor de nuestro paciente que pues van a hacer que su recuperación sea más rápida o más lenta. Recordemos la clase anterior que vimos su zona de confort, su zona de aprendizaje, de crecimiento, ¿no? Siempre hay que llevarlo más allá y darle esa confianza al paciente. Entonces, la siguiente teoría es la aplicación sobre zonas reflejas o acupunturales. ¿Habían escuchado de esta técnica? Yo creo que sí también. ¿Sí o no? Vamos, ya casi acabamos. ¿Qué se imaginan que sea esta técnica? ¿Zonas reflejas o acupunturales? ¿No? Ok, bien. Entonces, aquí se van a desencadenar principalmente respuestas neuromorales, así como neurotransmisores específicos y secreción de opiáceos endógenos. Bien, aquí nos dicen, va relacionada con la zona de dolor y con las neuronas reflejas, ¿correcto? Y creo que son estímulos con más dolor. Más que con más dolor es específicos, puntos específicos. Recordemos que los puntos de acupuntura en esta imagen se los puse. Aquí, por ejemplo, en la mano, pues nos muestran un mapa, por así decirlo, de puntos específicos que si nosotros tocamos, vamos a estimular, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay hígado, vesícula biliar, colon, riñón, cuello, cerebro. Todo esto va relacionado más con la medicina tradicional china, ¿no? Que todo esto lo manejan de acupuntura, pero pues también nosotros con la electroterapia podemos estimular ciertos puntos específicos del cuerpo. No sé si han visto una imagen de si ustedes buscan puntos motores, por ejemplo, de la cara, les aparecen justamente los puntos que van a estimular ese músculo, ¿no? Va más o menos de la mano esta teoría. Y bueno, pues nos dice que todas estas respuestas neuromorales de neurotransmisores específicos y de secreción de opiáceos endógenos van a estar destinado a 5 puntos. El primero es inhibir sensaciones dolorosas. ¿Por qué? Porque vamos al punto específico. Además de inhibir una respuesta de contractura y activar otras de defensa. También va a haber una inhibición de respuestas vegetativas y va a activar también otras respuestas de defensa, además de que va a regularizar la inervación y el control del sistema nervioso en la zona afectada y va a inhibir en respuestas psicosomáticas, ¿no? ¿Por qué? Porque como les digo, son puntos específicos, están conectados a vías aferentes, vamos a ir más en concreto y más focalizado, por así decirlo, a la zona del dolor. Entonces, esta técnica también es difícil verla que la apliquen
¿Por qué? Porque hay que tener, aparte de todos los conocimientos de física, química, fisiopatología, etcétera, también hay que tener pues conocimientos sobre acupuntura y medicina tradicional china. Entonces realmente es muy difícil que un fisioterapeuta se especialice en esa rama, pero ojalá hubiera más. ¿Por qué? Porque esta técnica es muchísimo más específica y también por lo que he leído tiene buenos beneficios y buenos resultados. Entonces, imagínense este mapa de la mano en todo el cuerpo también está así dividido, puntos específicos que estimulan otras áreas de nuestro cuerpo. Entonces, esto va más o menos aplicado de esta manera. Ok, la siguiente es el sistema autoanalgésico cerebral. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, pues nos dice que existe un mecanismo en que una vez que el dolor llega por las vías espinotalámicas a la formación reticular del tronco cerebral, a través de las interneuronas activadoras de los núcleos de la base, estas van a enviar impulsos eferentes de retroceso a la médula. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí lo podemos ver muy claro en la imagen. Aquí el ejemplo que ponen es que se cortó, está en la zona lesionada y pues aquí sabemos que en la piel pues tenemos varias fibras o nervios que van a comenzar a mandar el impulso. Entonces, estos impulsos van a viajar por la fibra nerviosa aferente, perdón, van a subir hasta la médula espinal, concretamente en el tracto espinotalámico, que es el que tenemos aquí. Entonces van a subir el estímulo hasta la formación reticular que se encuentra en el tronco cerebral. Y bueno, pues aquí se van a activar varias áreas de la corteza cerebral, como es la corteza somatosensorial, el sistema límbico y el tálamo principalmente. Todo esto sabemos que viaja de una manera muy rápida, que esta información llega muy rápida al cerebro y como respuesta, pues va a ser a lo mejor que aquí se comienza a sobar, ¿no? ¿Para qué? Pues para inhibir el dolor. Entonces, esta teoría va más o menos enfocada a esto. ¿Y cómo lo pasamos a electroterapia? Bueno, obviamente nosotros cuando aplicamos una corriente, lo que vamos a activar también son fibras nerviosas aferentes, ¿sí? Y van a seguir el mismo recorrido para llegar hasta la médula espinal, a la formación reticular y a la corteza somatosensorial. ¿Para qué? Para que el cerebro procese esa información y nos envíen impulsos eferentes no dolorosos, por así decirlo, ¿no? ¿Hay dudas aquí? También aquí nos menciona que para la estimulación del sistema autoanalgésico cerebral por electroterapia van a haber unos puntos importantes, ¿no? Nos menciona que hay estímulos intensos y levemente dolorosos. No debe ser un estímulo mantenido. Debemos de colocar los electrodos de forma que provoquen fácilmente pues el efecto de analgesia en las zonas reflejas y no necesariamente se deben de colocar el punto doloroso. Además de que va a haber una aplicación segmentaria de la corriente y pues la aplicación debe durar largos periodos. A largos periodos nos referimos a aproximadamente unos 20 minutos por mucho para pues, producir el efecto de analgesia adecuado. Entonces, la siguiente teoría es la aplicación de corriente de alto voltaje. Aquí nos menciona que se va a utilizar impulsos rectangulares de corta duración y de gran amplitud. Esta está basada en la respuesta excitatoria. En cuanto menor sea el tiempo de estímulo, mayor la amplitud o la intensidad que se necesita en dicho estímulo para obtener la respuesta. Y bueno, pues se van a buscar estímulos selectivos sobre fibras sensitivas y evitar riesgos de quemadura eléctrica. Es lo que les digo, siempre hay que tener en cuenta la sensibilidad de la piel de nuestro paciente. Bueno, esta aplicación de corrientes de alto voltaje va más allá
aplicarlo en pacientes con dolor crónico. ¿Por qué? Porque como son impulsos rectangulares o en trenes de corta duración, pero de gran amplitud o de gran intensidad, entonces va a haber aquí una respuesta de contracción muscular. Precisamente por eso en la imagen lo ponen aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es un músculo grande en el cuádriceps y que pues, la respuesta que vamos a obtener es la contracción de ese músculo. Entonces sabemos que si nosotros lo ponemos en puntos motores, pues a lo mejor el efecto de analgesia sea mayor. A lo mejor también ustedes ya han aplicado este tipo de técnica o sí, de técnica, pero pues no sabían sus fundamentos. A ver, cuéntenme, si lo han aplicado de esta manera, solo pónganme sí o no. No, ok, ok. Bien, entonces en los temas que vamos a ir viendo, vamos a tocar esto de las corrientes de alto voltaje para que tengan el conocimiento y poco a poco lo comiencen a aplicar a sus pacientes. A lo mejor hay personas que no les gusta porque sí la sensación es un poco, se podría decir, incómoda por lo mismo de la contracción muscular, pero pues si nosotros les explicamos los beneficios que van a obtener, pues muy probable si quieran intentar eh, pues sentir, ¿no? La corriente. Eso me parece que lo vamos a ver más o menos por el 26 de abril, que son las corrientes de alto voltaje. Entonces estén pendientes, ¿sale? Ahora la siguiente técnica es la contracción muscular alternativa. ¿Qué nos dice este tipo de teoría? Bueno, está validada ante contracciones crónicas con dolor en proceso de fibrosis, con signos de edema y pérdida de elasticidad principalmente, ¿no? Más que nada están indicadas para estos tipos de síntomas o de patologías. Entonces, el efecto descontracturante por regulación del servocontrol del tono muscular, pues va a ir de la mano de las contracciones que realice la corriente. Entonces, va a haber un estímulo de mecanorreceptores inhibidores del dolor, además de una reactivación de la circulación sanguínea y linfática con llegada de más oxígeno, nutrientes y también se puede decir, de recogida de desechos tisulares, ¿no? Por lo mismo que va a existir esa contracción muscular, se hace con un tipo de bombeo, pues eso genera que llegue todo esto de más oxígeno y de más nutrientes a la zona. Además, va a mejorar el metabolismo muscular y va a eliminar las sustancias irritantes para los nociceptores que que se retienen en el proceso de la contracción muscular. Es decir, este tipo de corriente a lo mejor, perdón, este tipo de técnica lo pueden aplicar más en pacientes que tengan contracturas musculares, a lo mejor pacientes que sean deportistas y para evitar el derrame de ácido láctico, por ejemplo. ¿Y qué tipo de corriente utilizan acá? Bueno, en mi caso, pues yo utilizo EMS con contracciones, con trenes de baja intensidad, pero no, de baja duración y de alta intensidad para pues, generar esa contracción muscular. Y también pueden utilizar TENS motor, ¿no? Entonces, sabemos que al dosificarlo correctamente, pues vamos a obtener estas contracciones musculares que van a tener todos esos eh, beneficios, principalmente pues de llevar mayores nutrientes a la zona y de evitar de eliminar las sustancias irritantes como el ácido láctico principalmente. Y recordemos que aquí pues los electrodos se van a poner uno bien en el vientre muscular y otro un poquito lejano a la zona de dolor. Y por eso aquí en la imagen pues se ve que están casi juntos, ¿no? Aquí en la zona de dolor es en bíceps, entonces este electrodo, el cátodo, principalmente es el que se pone en el vientre muscular
y el ánodo un poquito lejano. Entonces aquí la respuesta sería que se viera la contracción del bíceps e incluso un poco de movimiento aquí en codo. Entonces aquí pues es importante también preguntarle al paciente que no duela, que simplemente sienta como esa contracción del músculo y es muy difícil que perciban dolor, pero sí hay pacientes que lo llegan a sentir. Entonces siempre hay que estar en constante comunicación pues para que la aplicación sea la correcta. Entonces, ¿hay duda en alguna de estas técnicas, de alguna de estas teorías para buscar la analgesia? ¿No hay dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí van entendiendo. Ok, sí, dime, ¿cuál es tu duda, Diana? Ok, ¿las demás? ¿Alguna duda? Lucy, Mari, ¿no? ¿Todo bien? Ok, sí, bueno, yo, por ejemplo, en el TENS, en la modalidad de BURS, ¿tiene algún otro beneficio o solo es analgésico? Es que he escuchado que lo utilizan para fortalecimiento. Pues mira, por lo que yo he leído, el TENS básicamente es más para analgesia. No te sirve tanto como fortalecimiento. Una cosa es que haga la contracción muscular, pero eso no significa que estás fortaleciendo. Tiene mucho que ver con esta teoría, contracciones musculares alternativas. ¿Por qué? Porque va a haber una variante en las contracciones, pero principalmente van enfocadas al dolor. ¿Por qué? Porque imagínate que es como que hiciera un tipo de masaje, por así decirlo, profundo en las fibras musculares y al realizar ese bombeo, esas contracciones, pues es lo que mencionábamos, ¿no? Que va a llegar más nutrientes, más oxígeno, la circulación se va a activar. Si hay edema, si hay inflamación, incluso puede llegar a disminuir un poco y va a hacer la eliminación de sustancias que estén justamente en ese músculo. Entonces recordemos que para fortalecimiento, pues hay otros tipos de electroterapia que uno puede aplicar, pero TENS en BURS no, va más enfocado a la analgesia. La rusa es la que más conocemos para fortalecimiento muscular y también podría ser EMS. Ajá, EMS también se puede utilizar para fortalecimiento, pero pues la más recomendable es la rusa. Vamos a hablar todo sobre corriente TENS. Me parece que por ahí del 19 de abril, más o menos, vamos a ir despejando esas dudas, ¿vale? Pero sí, no, TENS va más hacia analgesia. Ok, entonces vamos a la siguiente. Vamos a hacer un resumen de los mecanismos que intervienen en la electroanalgesia, ¿vale? Y bueno, pues aquí tenemos que se puede aplicar en la estimulación sensitiva a lo largo de un trayecto nervioso. También podemos realizar una estimulación sensitiva en la zona del dolor sin algún componente galvánico. Además de que puede haber analgesia local por estímulos sensitivos con componentes galvánicos y también se puede realizar cierto tipo de trabajo muscular, ¿no? Entonces, pues sabemos que en la práctica clínica pues suelen realizarse combinaciones que aceleran, potencian o complementan los efectos de los mecanismos aislados.
no solo en el momento de la sesión, sino a lo largo del curso evolutivo del proceso. Entonces, todos estos son ejemplos de la combinación de iontoforesis, de la interferencia del dolor o de la asociación de un efecto local con la contracción y relajación del músculo relacionado. Y bueno, cuando el proceso es agudo, principalmente se utilizan los mecanismos más gentiles como es el estímulo local sin componente galvánico, es decir, que solo sientan como ese hormigueo que todo el mundo le decimos, ¿no? Y bueno, pues luego es necesario mecanismos más energéticos para mejorar la fisiología muscular, utilizándose frecuencias bajas que logren una reeducación muscular o un drenaje circulatorio en la zona que estamos trabajando, ¿sí? Y bueno, pues es frecuente que los pacientes que acuden con una asociación de dolor y una contractura muscular, pues tengan muchas dudas respecto a la electroterapia. Como les digo, nuestro trabajo pues es explicarles qué es lo que va a sentir y cuáles son los resultados que se esperan. Y bueno, entonces, ¿qué otra cosa podemos agregar aquí? Por ejemplo, si la contractura es reciente, aguda, la lesión anatómica o el dolor neurálgico, la aplicación de corrientes con efecto excitomotor va a provocar mayor alivio. De modo que el tratamiento por contracciones repetitivas se tiene que utilizar para casos a lo mejor subagudos o crónicos, ¿sale? Siempre cuando llegan de primera mano con nosotros, vamos a poner estimulación sensitiva en la zona dolorosa, pero que no tenga componente galvánico. Como vayamos avanzando, ya se pueden poner estímulos sensitivos un poquito más fuertes, ¿no? Y bueno, pues finalmente debemos siempre considerar que el dolor pues es una señal del organismo y un aviso de que existe algún daño tisular y sobre todo que es subjetivo. Sí, en este sentido, la aplicación de la electroanalgesia debe dirigirse a pacientes con un diagnóstico bien definido y bueno, pues tener la posibilidad de poder tener el cuadro clínico adecuado. Esto es esencial en el caso de dolor agudo, ya que puede pasar por alto a lo mejor una afectación grave con peligro pues a lesionarse más. Entonces, por eso siempre es importante tener todos los datos necesarios antes de aplicar el tratamiento, ¿vale? Y durante estos días, como les repito, vamos a ir aprendiendo un poquito más para que se sientan más en confianza y puedan aplicar de manera correcta pues, la técnica que ustedes deseen con su paciente. Sí, yo aquí no les voy a dar como la receta, por así decirlo. Simplemente les voy a ayudar a que vayan formando su autocriterio y puedan decidir qué tipo de corriente es la más adecuada para el paciente. Igual, vamos a ir a lo mejor poniendo algún ejemplo de caso clínico para que vayan dosificando, así como lo hicimos con el ejercicio, y que vayan pues resolviendo todas sus dudas. ¿Vale? Entonces, no sé si ahorita tengan alguna pregunta. Esto fue nada más como la introducción y poco a poco vamos a ir mencionando cada una de las corrientes más comunes o más utilizadas.